Vamos a iniciar con el capítulo 1, que es la trágica y feliz historia de la vaca. Tenemos unas palabras de Liliana y dice: este libro transformó por completo mi manera de ver la vida. Después de ver lo que he logrado hasta ahora, me doy cuenta que pude haber hecho más si no hubiese tenido la vaca, de sentirme conforme con lo que había conseguido. A pesar de mi gran potencial, he desperdiciado una gran parte de mi vida en excusas tales como: mis padres no me apoyan lo suficiente y por eso yo batallé tanto para terminar mi carrera, o los problemas económicos de mi familia nunca me han permitido lograr mis metas. Cuando vivía en el extranjero, me escondía tras las vacas de cómo voy a sobresalir aquí si este no es mi país, o aquí no quieren a los extranjeros. La lección más importante que he aprendido es que no hay obstáculo más grande que yo misma y que siempre seré lo que yo quiera ser. Continuamos. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo experimentado maestro deseaba enseñar a uno de sus jóvenes estudiantes los secretos para vivir una vida próspera y feliz, sabiendo que los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan los seres humanos en esa búsqueda por la felicidad. Él pensó que la primera lección que debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, pensó el maestro, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. Él sabía que para el joven pudiera entender esta importante lección, debía por sí mismo sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Para impartir esta importante lección, el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca de algunos de los parajes más pobres de aquella provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron el vecindario triste y desolador de la comarca. Sus habitantes parecían haberse resignado a su suerte, permitiendo así que la pobreza se adueñara de sus vidas. Una vez ahí, el joven maestro le pidió al joven que buscara la más pobre de todas las viviendas, y la cual sería su aposento aquella noche. Después de mucho caminar, los dos hombres llegaron afuera del pueblo y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, en medio de un terreno baldío, se detuvieron ante la casa más pobre y desvencijada que había visto hasta entonces. Aquella casucha, a medio de derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la más pobre de todas las familias de aquel vecindario. Sus padres se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dándole un aspecto decayente y repulsivo. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de dos forasteros, salió a su encuentro. «Saludos, buen hombre», dijo el maestro. «¿Será posible para dos cansados viajeros encontrar posada en su hogar esta noche?» «Hay poco espacio, pero son bienvenidos si no les importa la incomodidad», respondió el hombre. Cuando entraron, su sorpresa fue aún mayor al ver que aquella casucha, apenas 10 metros cuadrados, vivían 8 personas: el padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos, que se las arreglaban para acomodarse de cualquier manera en aquel reducido espacio. Sus ropas viejas y remendadas y la suciedad que ceñía sus cuerpos eran clara evidencia de profunda miseria que aquí reinaba. Sus miras tristes y sus cabezas bajas eran la señal de la pobreza que no se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Los dos visitantes escudriñaban atónitos cada centímetro de espacio, como tratando de descubrir cualquier objeto de algún valor en medio de la indigencia total que parecía haberse dañado de aquella morada. No había nada. Sin embargo, al salir nuevamente de la casa, descubrieron que estaban equivocados. Para sorpresa suya y en medio de penuria y dejadez total, la familia contaba con una posesión extraordinaria bajo tales circunstancias: una vaca. El animal no era gran cosa, pero la vida de aquella familia parecía girar en torno a él. «Hay que darle de comer a la vaca. Según dicen que la vaca bebió suficiente agua. ¿Está atada la vaca? Es hora de ordeñar la vaca». Ciertamente la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de sus dueños, a pesar de que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir a un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. En un lugar donde el infortunio y la escasez era el pan de cada día, tal posesión les había ganado el respeto, sino la envidia de sus vecinos. Y allí, en medio de la sociedad y el desorden, los dos viajeros pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino, después de darle una última mirada a aquel lugar, tratando de llevarse consigo una imagen mental de la desolación de la cual había sido testigo durante su corta estadía. El joven estudiante abandonó la morada sin estar seguro de haber aprendido la lección de su maestro había querido enseñarle. No obstante, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: «Es hora de que aprendas la lección que nos trajo a estos parajes». Después de todo, lo único que había visto durante su corta estancia eran los resultados de una vida de conformismo y de equidad, pero aún no estaba del todo claro para el joven cuál era la causa que había originado tal estado de abandono.
Este era el momento de la verdadera lección. El maestro lo sabía y había llegado para que su joven discípulo lo aprendiera. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la morada. El incrédulo miró al joven y sin que éste pudiera hacer nada para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un movimiento rápido y certero proporcionó al animal una mortal herida que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente y, sin hacer ruido: «¿Qué has hecho, maestro?», dijo el joven susurrando angustiadamente para no despertar a la familia. «¿Qué lección es que te deja esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esa pobre vaca, que era su única posesión? ¿Qué sucederá con ellos ahora?». Sin mutarse ante la preocupación y angustia del muchacho y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha. Así pues, dejando atrás aquella macabra escena, maestro y discípulo partieron. El primero, aparentemente indiferente de la suerte que le esperaba a aquella pobre familia por la pérdida del animal; el segundo, angustiado por la certidumbre de sus acciones, seguramente le habían condenado a muerte. Durante los días siguientes, el joven le saltaba una y otra vez la idea de que, sin la vaca, la familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podrían correr tras haber perdido su única fuente de sustento? Y así fue como aquella familia debió comenzar una nueva etapa de su vida, enfrentando la posibilidad de una miseria aún mayor. La historia cuenta que un año después, una tarde, el maestro llamó al joven a su lado y le sugirió retornar nuevamente por aquel paraje que había ocurrido con la familia. La sola mención de aquel episodio aparentemente olvidado fue suficiente para despertar en el joven los recuerdos de aquel episodio que aún después de todo ese tiempo él no había comprendido totalmente. Una vez más pasó por su mente el siniestro papel en el que había jugado en la infeliz suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron al duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo les encararía después de lo sucedido? A regañadientes el joven aceptó y, a pesar de todas las dudas que pasaban en su corazón, emprendió el regreso a aquel lugar en compañía de su maestro. Después de varios días, los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Por sus esfuerzos por localizar la humilde vivienda fueron vanos. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la casucha, ahora se levantaba una casa grande, que aparentemente había sido construida recientemente. Se detuvieron para observarla a la distancia, asegurándose de que se encontraba en el mismo lugar. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella familia. Muy probablemente se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se habrá adueñado de este y había construido una mejor vivienda. ¿A dónde habrá ido a parar aquel pobre hombre y su familia? ¿Qué habría sucedido con ellos? Quizás fue la pena mortal la que los doblegó. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre el deseo de acercarse a una vivienda para indagar por la suerte de los antiguos moradores o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casucha vio salir al mismo hombre que año atrás le había dado posada? En un comienzo el muchacho pareció no reconocerlo, sin embargo era claro que se trataba de la misma persona. A pesar de que su aspecto era totalmente distinto, sus ojos brillaban, vestían ropas limpias, estaban aseados y su amplia sonrisa mostraba que algo significativo había sucedido. El joven no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Qué habría acontecido durante ese año? Rápidamente se dispuso a hablarle y sin perder tiempo procedió a indagar qué había sucedido con este lapso de tiempo que obviamente había cambiado su suerte y la de su familia. Hace un año, durante nuestro breve paso por aquí, dijo el joven, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? Ignorante del papel que el joven y su maestro habían jugado en la muerte de su vaca, el hombre los invitó nuevamente a su casa, donde se dispuso a relatarles los pormenores de su historia que cambiaría para siempre su vida. Les contó cómo, coincidencia, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Debo confesar, continuó el hombre, que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue de desesperación y angustia. Por mucho tiempo la leche que producía había sido nuestra única fuente de sustento. Más aún, poseer este animal nos había ganado el respeto de nuestros vecinos. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que, a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Pasado algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo, y de repente sucedió, exclamó el hombre con alegría. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra humilde casa. Así poco a poco este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. El joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente entendió la lección de su sabio maestro. Quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal
no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario el principio de una vida nueva y mayores oportunidades. El maestro, quien había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le preguntó en voz baja: ¿crees que si esta familia aún tuviese su vaca, habría logrado todo esto? Seguramente no, respondió el joven sin ningún titubeo. ¿Comprendes ahora? La vaca, además de ser su única visión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de sus circunstancias presentes. En otras palabras, la vaca que sus vecinos veían como una bendición les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en realidad vivían en medio de la miseria, apuntó el joven. Exactamente, respondió el maestro. Así sucede cuando logras convencerte que lo poco que tienes es más que suficiente. El conformismo se apodera de tu vida y se convierte en una cadena que no te permite buscar lo mejor. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Cuando tienes un trabajo del cual no gustas, con el que no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas, del cual no te trae absolutamente ninguna situación, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor. No obstante, cuando tienes trabajo que no te gusta, pero que cubre tus necesidades mínimas y te ofrece cierta comodidad, aunque no la calidad de vida que realmente deseas para ti y tu familia, es fácil conformarte con lo poco que tienes. Es fácil caer presa de dar gracias, por lo menos cuentas con algo. Después de todo, hay muchos que no tienen nada y ya quisieran contar con el trabajo que tú tienes. Al igual que aquella vaca, esta actitud nunca te permitirá progresar, a menos que te deshagas de ella. No podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser víctima de por vida de esas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si hubiese seguido vender tus ojos y conformarte con tu suerte. El joven estaba absorto, fascinado con las observaciones que su maestro le hacía. Todos tenemos vacas en nuestras vidas, agregó el maestro. Llevamos a cuestas creencias, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Muchos cargamos con pretextos y disculpas para explicar por qué no estamos viviendo la vida que queremos. Maquinamos excusas que ni nosotros mismos creemos, los cuales nos dan falso sentido de seguridad, cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir. Oportunidades que solo podemos apreciar si decimos hacer que nuestras limitaciones se vayan. Qué gran lección, pensó el joven discípulo, e inmediatamente reflexionó acerca de sus propias vacas. Durante el resto del viaje recapacitó acerca de todas aquellas limitaciones que él mismo se había encargado de adquirir a lo largo de su vida. Prometió liberarse de todas las vacas que lo mantenían atado para una existencia de mediocridad que le impidían utilizar su verdadero potencial. Indudablemente aquel día marcaba el comienzo de una nueva vida, una vida libre de vacas. Así llegamos al final del capítulo 1 y el próximo capítulo será el 2, que dice: no todas las vacas mugen como vacas. Así que nos vemos en el siguiente video. Si te gustó lo que escuchaste o lo que vistes en el libro, déjalo en los comentarios y recuerda seguirme y dar un like. Nos vemos, cuídense mucho.